del doctor Asdrúbal Batista Troconis como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Hoy, 9 de noviembre de 2016. 1. Himno nacional. 2. Excusas. 3. Presentación del nuevo académico correspondiente por el presidente doctor Julio Silva Colmenares. 4. Lectura del trabajo itinerario por la economía política por el doctor Asdrúbal Batista. 5. Lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número doctor Edgar Reveis. 6. Toma de juramento y entrega de la medalla y del diploma al doctor Asdrúbal Batista por el presidente de la academia, doctor Julio Silva Colmenares. 7. Vino de honor ofrecido por el nuevo recipiendario. 1. Himno nacional. Dos, excusas. Por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, académicos de número Mariano Arango, Consuelo Corredor, Darío Fajardo, Alcides Gómez, Diego Otero, Gabriel Poveda Ramos, Diego Roldán, Julián Sabogal, Francisco Tumi, Axalón Machado. Académicos correspondientes, Albert Berry, Carlos Ortiz. Por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Enrique Forero, presidente. Por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Cesario Rocha, presidente. Por la Academia Nacional de Medicina, Germán Esguerra Villamizar, presidente. Por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Flavio Enrique Romero, presidente. También se excusaron el doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, Alejandro Gaviria, ministro de Salud, Mariana Garcés, ministra de Cultura, Elsa Noguera, ministra de Vivienda, Clara López Obregón, ministra de Trabajo, Luis Gilberto Murillo, ministro del Medio Ambiente, Rafael Pardo, ministro alto consejero presidencial para el posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación, Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia,
y Juan Carlos Senado, rector de la Universidad Externado de Colombia. 3. Presentación del nuevo académico correspondiente por el presidente, Dr. Julio Silva Colmenares. Ilustres presidentes y miembros de otras academias que nos acompañan, conformantes del Colegio Máximo de Academias de Colombia, académicos de número y correspondientes de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, amigos y amigas todas, con saludo muy especial a los amigos de Venezuela que nos acompañan esta noche. Para la Academia Colombiana de Ciencias Económicas es un honor tener como recipiendario en la noche de hoy al doctor Asdrúbal Batista, un venezolano ilustre, economista y abogado, doctor en economía y doctor honoris causa de varias universidades. El doctor Asdrúbal Batista es profesor titular de la Universidad de los Andes, profesor titular vitalicio del IESA y profesor asociado de varias otras universidades. Ha publicado un número impresionante de libros que después seguramente va a hacer mención de un par de ellos el doctor Edgar Reveis en sus comentarios. Fue presidente de la Academia Hermana Nuestra en Venezuela, anteriormente había sido su vicepresidente y su bibliotecario, es miembro de la Academia de Mérida y ha tenido cargos de distinción en el gobierno de Venezuela, como ser presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, COSINIT de Venezuela, fue presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Investigación Económica y secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, fue director del Banco Central de Venezuela, ministro de Estado para la Reforma Económica en 1994, ha recibido honores y distinciones de varias entidades. Tiene publicados más de 40 libros y monografías, especialmente dedicado al tema de la economía rentística y de la economía del petróleo, y un número bastante amplio de artículos y ensayos en diversas publicaciones de Venezuela y del exterior. Como ven ustedes, es una persona que tenía todos los merecimientos para ser miembro de nuestra academia. Lo recibimos con los brazos abiertos, esperamos que se vincule a nuestras actividades. Somos una academia bastante dinámica que trata de tener, digamos, influencia en la vida intelectual y política de Colombia en un momento trascendental como el que vive en la actualidad nuestra nación. Muchas gracias a ustedes y seguimos con el proceso de ingreso del ilustre recipiendario de esta noche. 4. Lectura del trabajo itinerario por la economía política por el doctor Asdrúbal Batista. Hay dones y gratuidades ante las cuales ni siquiera el silencio es la atinada respuesta. Se pueden inventar razones. Habrá siempre la opción de imaginar tramas muy diversas.
Por si fuera pertinente, se tiene el sobrio juicio de Epicuro, donde nombra la amistad como el supremo ardid de la sabiduría para apoyar la vida. Con todo, ante una gratuidad como la que me prodigan, no tengo más sino agradecer, que sencillamente estar aquí, verlos y que ustedes me vean, pararme en esta tribuna para mostrar mi contentura y manifestar mis sentimientos por este don de poder sentarme entre ustedes como uno más. Pero aun cuando agradecer sentidamente podría bien bastar, no he querido apersonarme sin traer algo para testimoniar cuán grato me es este ágape de hoy. Aparte la compañía de mi esposa, que de todas las posibles es mi mejor prenda de presentación, pero también de familiares cercanos y queridos, así como de amigos de mis hondos afectos, felices coincidencias me facilitan portar conmigo una obra recién publicada que dejo ante su mejor discernimiento y de la cual, amén de otras que le preceden, extraeré las cuestiones que quiero plantear esta noche. Mi propósito, en todo caso, tiene una doble vertiente, donde la segunda llevará a una idea que difícilmente puede hallar un sitio donde guarnecerse, incluso anidar, como el que encarna esta ilustre Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Vengo en verdad con una suerte de anhelo para compartir con ustedes, pero déjenme preparar el camino diciendo que mis palabras se guiarán por una pregunta y que al hacerlo así no hago sino obedecer el curso de mi vida madura que tiene en el asiduo preguntar un abrevadero inagotable. Veo el horizonte que cautiva mi atención y allí distingo incitaciones muy diversas. Pero a ellas llego por afanes de la mente y de la práctica vital, por la mediación de genuinos hitos del gran pensamiento de la humanidad. Saber de estos, a decir verdad, es en verdad abrirse a una insólita oportunidad de aprender, de recrear lo que fueron impulsos primordiales, vivencias fundamentales o fundacionales de unos pocos, los muy grandes, y que los condujo a ser lo que fueron. Estas vivencias no es fácil verbalizarlas, valga asimilarlas, en todo caso, a concepciones primarísimas acerca de las cosas que nos rodean, o empleando un término que no pertenece del todo a nuestro diario vocabulario con el que nos comunicamos, de los entes en general. La idea, la entelequia, el objeto, el saber absoluto, vocablos todos que aluden a momentos cimeros del pensamiento, a reales pivotes sobre los que la condición humana tiende su presencia histórica. Aquí no preciso dar nombres, no vayan ustedes a creer que si lo hago, busco secretamente insinuar una cercana familiaridad que en verdad no existe. ¿Qué provocó en esos hombres a los que aludo o en su espíritu para hablar con mayor propiedad la presencia constante de un impulso que los llevó a ensanchar el entendimiento de lo que existe y cuyos frutos la humanidad ha terminado por hacer suyos como patrimonio común, como algo que a todos nos pertenece? Un atajo para saber de ello, se piensa con gran candidez, son las autobiografías. Lamentablemente ni las hay en todos los casos, ni cuando se las tiene son todo lo elocuente que se querría. Por lo que conocer acerca de ese impulso pareciera no tener más vías que el empecinado esfuerzo por buscar entender las fuentes primordialísimas donde mora ese gran pensamiento. Hablar de ese esfuerzo es parte de la tarea de hoy,
con el especial condicionante de que la mirada está puesta en un ámbito particular del mundo circundante. Quiero decir, en el espacio humano directamente asociado con nuestra subsistencia, con el cotidiano subsistir, o brevemente con lo económico. Dicho esto, valga una pregunta muy general que llevará a diversas respuestas. Respuestas que servirán de rieles para movernos a lo largo de lo histórico. ¿De qué visiones primordiales, en efecto, cabe hablar al aludirse al pensamiento que ha prohijado la decisiva cuestión de la subsistencia? Permítaseme, pues, nombrar una sucesión de diversas experiencias primarias que se hallan cuando la materia de lo económico se coloca bajo una justa óptica histórica. Pero este último requerimiento, es preciso añadir, no es un simple anexo más que hace de mero ornamento. Muy por el contrario, muy por el contrario. Para decirlo de otra forma, la condición histórica de lo económico tiene sus genuinas especificidades. Para hacerla sobresalir, valga la analogía que facilita la superior idea del movimiento en la naturaleza física. Aristóteles lo vio de cierta manera. 20 siglos después, Galileo observó algo muy distinto. En este supremo ejemplo, lo histórico abarca una y la misma realidad como materia de observación, y lo cambiante en su turno es la manera de mirar. Quiero decir, lo histórico por excelencia emerge como resultado de enfrentar formas históricas diferentes de contemplación, maneras de ver surgidas de mundos espirituales muy diversos. La índole histórica de lo económico posee, sin embargo, otro carácter. Aquí, en lo fundamental, la realidad observada cambia y se transforma. Sirvan de ejemplo, por contraste, la propia del tiempo de Tucídides de Atenas y la que domina el tiempo histórico de Adam Smith. ¿No es acaso cierto que si los ojos observantes hubieran sido los mismos en ambas circunstancias, habrían visto con todo realidades muy diferentes? Una primera experiencia primordial se lee en la Ética Nicomaquea de Aristóteles, cuando aborda él la materia del intercambio. Siglos sin fin, en efecto, habían transcurrido desde que en los espacios más desarrollados del mundo antiguo ocurría de manera normal el comercio de bienes. Y sin embargo, habrán de ser unos ojos excepcionales los que avistarán que tras ese acontecer, acaso banal, de dar algo a cambio de algo, se encerraba una compleja y fascinante realidad. Bástenos hoy decir que en las líneas cuando él, Aristóteles, nos descubre la radical inconmensurabilidad entre los bienes comerciados, que hace del comercio, son sus palabras, en sentido estricto, una imposibilidad, se ofrece un juicio sobre el que descansan las bases teóricas últimas de la comprensión de lo económico. Pero entendámonos, esa imposibilidad, hoy bien lo comprendemos, es un tema histórico al que solo la evolución económica de los siglos posteriores habrá de resolver. En el ínterin, y aquí sobresale el genio del pensador, se admite que la práctica ofrecerá respuestas, a saber, la mediación del dinero, que hace homogéneo lo que de otro modo no es ni puede serlo. Esta materia del intercambio en otro tiempo histórico ya será materia de otra gran vivencia y de una importante contribución científica. Es así como a la visión comentada se le vinculará un gozne que, uniendo ambos lados de la transacción, consigue anular el abismo de imposibilidad que la acompaña. Este vínculo, admitido como interno al comercio mismo, surge de postular una imposición moral sobre quienes comercian. Tomás de Aquino frasea su preguntar de un modo muy elocuente:
¿Puede alguien de forma lícita vender una cosa en más de lo que vale? Entre Aquino y la Inglaterra del siglo XVIII median cambios cuya significación son imposibles de exagerar, marcando una nueva época. A Adam Smith suele nombrárselo en solitario, pero las razones abundan para reconocer entre sus antecesores logros notabilísimos. Debo mencionar con genuina admiración, a William Petty. Petty y Smith, pues, colocan lo económico bajo nuevos criterios, admitiéndose por lo demás que los arreglos sociales son ahora claramente de otro carácter. En todo caso, baste apenas leer las dos primeras líneas de La riqueza de las naciones para saberse uno habitando un universo económico muy diferente del que nutre la ética nicomaquea o la Suma Teológica. Aquí cabría decir, en relación con la experiencia primordial del doctor Quesnay acerca de la interacción de las fuerzas económicas en pos de una suerte de necesario equilibrio, pero prefiero poner mi énfasis, mientras tanto, en lo que porta la captación fundamental que alimenta Smith y dejar para más luego una justificada alusión a lo que puso Quesnay al descubierto. Con Smith, la práctica de lo económico asume científicamente el carácter de un espacio homogéneo, determinado por el trabajo. O valga lo mismo, encaramos con él una realidad histórica cuando la vida económica descansa primordialmente en el acto humano de producir. La radical clarificación de esta inmensa novedad vendrá del genio de Marx. Su óptica, incomprensible por lo demás al margen de Hegel, va hasta los confines de lo humano en el más rico sentido histórico concebible. Pero decir trabajo, que es lo humano por excelencia, es decir simultáneamente propiedad. Y es así como Marx, en su visión más primordial, escribe que en la cuestión de la propiedad yace, son sus palabras, la respuesta al enigma de la historia. En suma, pues, trabajo y propiedad constituyen una unidad, entendida esta desde la cima del conocimiento, ya para este tiempo llamado economía política. Pero cuando aquí se arriba, otras orientaciones buscaban igualmente definir lo económico. Walras, así, abrirá un rumbo diferente, suprimiendo el piso histórico echado por el pensamiento previo. Su criterio de homogeneización será lo que él denomina capital, bajo cuyo concepto se cobija toda suerte de bienes que rinden servicios, sin importar su género: servicios trabajo, servicios tierra, servicios capital. Adviene así la radical ahistoricidad con la que al presente se muestra el conocimiento más visible de la economía. Esta última caracterización alcanza su forma más acabada cuando al conocimiento económico se lo ve como una teoría general de la acción humana, cuyo centro de gravedad es la noción de escogencia entre opciones posibles, a la que domina una realidad bajo la cual el hombre existe y se desenvuelve y que se entiende como insuperable, a saber, la escasez. Esta fundamental noción, en su turno, se asocia a otra postulación primordial que el gran pensamiento ha adelantado: la radical insaciabilidad que caracteriza al ser humano, según Kant lo ha sugerido. El gran pensamiento económico, en otro sentido no menos primordial, asumió como su objeto en algún momento histórico no ya la conducta de un individuo prototípico, sino más bien lo que se denominó pronto agregados económicos, esto es, las economías nacionales vistas como las unidades económicas últimas. ¿No resulta acaso cierto que en la lengua alemana la ciencia de la economía es el conocimiento de la economía nacional? Este es el tiempo vital de Keynes,
tras cuya visión fundamental reposa la gran crisis económica iniciada en 1929 y que anuncia un tiempo nuevo, el propio del mercado mundial. Bajo el impulso del pensamiento de Keynes, a su vez, surgirán mediciones estadísticas apropiadas para la actividad económica, desarrollándose así un sistema de contabilidad nacional que siempre podrá tomárselo como fiel espejo de la frontera que muestra hasta donde ha sido capaz de llegar el conocimiento existente. A Keynes debe atribuirse la rigurosa captación del carácter propio de un entorno económico nacional, cuando las iniciativas personales, autocentradas y en tal sentido egoísticas, ocupan el centro de las cosas. Esas iniciativas, dominadas por lo incierto del vínculo que une el presente con el futuro, encuentran en el dinero su inequívoco vehículo de expresión y no tienen por qué llevar a situaciones agregadas de balances de equilibrio. Lo monetario, entonces, que adquiere al presente un papel dominante, ha de tener por necesidad una suerte de contrafuerza, si los equilibrios así lo demandaran. Tal contrafuerza es la acción fiscal del Estado. El mundo de Keynes era de equilibrios ciertos, el de Keynes antes bien lo es solo de equilibrios posibles, eventuales. Aquí está, pues, lo primordial del saber de lo económico, en su largo decurso histórico. Todo ello, desde luego, es susceptible de refinarse en detalles más finos, en apostillas, en corolarios, en notas aclaratorias, pero tal tarea no le pertenece, desde luego, al día de hoy y a sus muy modestos fines. En todo caso, lo decisivo yace bajo su consideración. Pues bien, cabrá ver en lo así delineado algo que sea de significación para los propósitos de encarar la realidad que directamente nos concierne y por cuya mediación nos la haga comprensible científicamente. Esta última pregunta, y con total legitimidad, cada uno de nosotros puede y debe formulársela con íntegro rigor. Habré de proceder por consiguiente. Permítanme decir entonces que la circunstancia histórica del petróleo, a cuyo entendimiento he dedicado esfuerzos sistemáticos de muchos años, facilitó un ámbito de reflexión en el que busqué hacer fructificar las enseñanzas del conocimiento económico universal con otros elementos conceptuales arrancados de la práctica más viva y palpitante. Así fue como se abrieron diversos derroteros, mi personal itinerario, debería decir, de cuyo recorrido y resultados y experiencias, acerca de las cuales quisiera esta noche agregar una palabra. La economía científica convencional presupone una realidad última que en general no se menciona, dada su patente obviedad factual. Me refiero al hecho de que las cosas del comercio, valga decir de la vida económica en general, son objetos producidos, esto es, son resultado de un proceso productivo que, a riesgo de lucir tautológico, es deliberado, premeditado, conducido, gerenciado. La producción, por tanto, debe verse como el espacio decisivo del acontecer económico, donde se congregan entonces el trabajo y la propiedad, en su calidad de elementos constitutivos primordiales. Así, las condiciones de la producción determinan el curso lógico posterior de lo económico, esto es, de los precios, de la comercialización y destino de lo producido, de la distribución de los resultados financieros obtenidos entre trabajadores, propietarios y el fisco, de nuevas orientaciones tecnológicas para encarar condiciones previsibles en el mercado, de los planes por llevar a cabo en rondas posteriores, etc. Por lo demás, y en lo tocante a las tareas del trabajo, tanto como al carácter de los instrumentos que lo auxilian,
hay aquí una dimensión histórica muy rica, susceptible de elaboraciones empíricas de toda suerte que facilitan poner al descubierto el cambiante rostro de lo económico. Pues bien, dado el omnipresente hecho de la producción en cuanto sustrato esencial de lo económico, ¿qué decir entonces del petróleo en cuanto petróleo? Esto es, de un objeto del comercio que estrictamente no es producido. Desde luego hay que precisar ciertos detalles de inmediato para dotar de sentido la pregunta anterior y lo que de ella se sigue. En primer lugar, cuando se menciona el petróleo ha de referirse de entrada a su expresión cuantitativa más básica. Valga tener presente así que contemporáneamente una quinta parte del total de las exportaciones del mundo es petróleo. Por consiguiente, no hay mercancía que se le acerque en importancia al petróleo. Pero dicho esto, hay que introducir a renglón seguido otras calificaciones. La tenencia física del petróleo no guarda relación alguna con el grado de desarrollo alcanzado en las áreas más adelantadas. Del inventario existente del recurso en el mundo, 2/3 partes del total las poseen el Medio Oriente y Venezuela juntos. Más aún, la realidad del petróleo coexiste en realidades históricas muy diversas. Valga lo siguiente para ejemplificar lo que se busca transmitir. Sean dos casos representativos, Venezuela y Noruega. Ambas son economías petroleras, dada la importancia del recurso en sus agregados económicos respectivos, y sin embargo, las diferencias que las separan son abismales. Basten al efecto las situaciones de inicio de la referida condición petrolera. 1920 en el caso de Venezuela, 1970 en el caso de Noruega. Venezuela en 1920 era una sociedad muy atrasada en todos los órdenes fundamentales de la vida económica y de acuerdo con los estándares contemporáneos de la época. Por el contrario, Noruega en 1970 era una economía altamente desarrollada y madura ya. ¿Tiene esto alguna significación de fondo para la comprensión económica? Lo escribo de manera distinta. A los fines del conocimiento económico, ¿qué decir cuando el caso emblemático es la experiencia de una sociedad cuyo advenimiento a su condición moderna o de mercado, como también se la llama, proviene de comerciar un objeto que en sentido estricto no es producido? Es decir, ¿qué enseñanzas extraer de lo que exhibe un proceso de génesis, crecimiento y desarrollo acaecido según las líneas maestras de la práctica universal, pero que ocurre sobre la base del aprovechamiento de las resultas de un objeto mercantil no producido? Y si algo faltare por decir, adicionalmente, ¿cuánto no aprender para los propósitos de la buena ciencia del curso de la vida económica de esta sociedad en los últimos largos años, cuando con genuino empeño político se intentó reorientar la vida económica a lo largo de criterios francamente heterodoxos, por decirlo menos, y de nuevo con fundamento en los frutos del recurso petrolero? Aquí se abre un complejo de cuestiones que, vistas desde este itinerario por mi recorrido, fue llenando los más variados intersticios que delimitan el conocimiento económico posible. A riesgo de sobresimplificar lo hecho, en el curso de las décadas pasadas se quiso escrutar, en primer término, el carácter básico que porta consigo el petróleo a los fines del intercambio mercantil, que es la puerta de entrada al recinto de lo científico de lo económico. Fue así como surgió el tema inicial de enorme monta, sin ninguna duda, a saber que el petróleo, en cuanto a objeto no producido en estricto rigor, carece de un esfuerzo productivo detrás. Y entonces, ¿qué significa ello para los fines del intercambio? Carece el petróleo, por lo tanto, de valor y así de referencias objetivas para su comercio, mas lo cierto es que exhibe un precio en el mercado. Por consiguiente, ¿sobre qué se sustenta dicho precio?
De otra parte, la circunstancia de que el petróleo no se produzca no obsta para que alguien no lo reclame como suyo. Esto es, carece de trabajo tras de sí, pero es un objeto apropiado. Valga decir, no es un objeto a la libre disposición y uso de quien le venga bien tomarlo. Todo se traslada consiguientemente a la propiedad. ¿Quién la ejerce y qué título se exhibe para ello? Más aún, puesto que no tiene trabajo detrás, se ha dicho, cabe admitir que carece de valor trabajo, pero se ha afirmado que sí tiene un precio. En consecuencia, resulta de extremo interés preguntarse acerca de si hay un correlativo del valor trabajo, dígase en términos de valor propiedad. La cuestión de la propiedad sobre el recurso en su turno abrió un vasto temario que obligó a mover el pensamiento por campos del conocimiento muy fuera de lo económico en sentido ordinario. Así surgieron pronto dos cuestiones, una más decisiva que la otra. En primer término, ¿qué cabe decir acerca del propietario originario del recurso? Abordar esta materia obligó a abordar realidades históricas en las que no se detiene el conocimiento económico convencional. Pero de inmediato surgió otra cuestión: ¿cuál es el espacio territorial donde la propiedad se hace económicamente significativa? En el conocimiento económico ordinario, tal espacio fue siempre el ámbito nacional. Pero cuando se habla del petróleo, se hace patente que el espacio entonces relevante es el mercado mundial. Debo decir que si en algún punto de este complejo temario sentí que me movía en ámbitos del todo nuevos, fue justamente aquí. El conocimiento económico convencional sobre estas materias se anida en el espacio nacional, pero el espacio del petróleo es el mundo en su conjunto. ¿Qué significaba esto último para los fines del conocimiento económico? Habiendo llegado aquí, surgió un tema adicional que abrió espacios insólitos para la reflexión y el pensamiento en medio de su extrema simplicidad y sobriedad. De acuerdo con la mejor tradición, en efecto, el ingreso percibido con cargo a la propiedad sobre la tierra posee su nombre propio, a saber, renta de la tierra, o renta, sin más. No estará de más decir que identificar las clases varias de ingresos fue un logro conceptual enorme de la naciente economía política. Aquí Smith, a quien se le atribuye esa distinción, es heredero de grandes logros. Pues bien, la propiedad sobre el petróleo es íntegramente asimilable a la propiedad sobre la tierra, de allí que resulte acertado usar el término renta del petróleo para denotar el ingreso del propietario del recurso. Pero entonces surgió algo inesperado. Fuente inagotable de roces, dificultades de expresión, callejones intransitables, incomprensiones y malentendidos. Me refiero a las consecuencias del uso en español de dicho vocablo renta. Con todo, ¿cómo no decir que la experiencia lograda y el aprendizaje conseguido han sido de una riqueza intelectual inigualable? El epítome de todo ello fue descubrir que en el idioma inglés, donde el vocablo renta hunde sus raíces en la historia antigua, más antigua posible, con un espacio semántico que he logrado hallar tan cercano al año 1154. El rigor del lenguaje hubo también de ceder su paso a un franco libertinaje que en sus términos no puede ser más elocuente. Así es como al presente se ha generalizado el uso de términos asociados a la palabra renta, que la práctica ha cargado de sesgos, significados maliciosos escondidos, que brindan fundamentos a experiencias cargadas de rica significación para la vida intelectual. Digamos, para ir cerrando, que a cuenta del petróleo y de la renta que cobra su propietario del mercado mundial, o de las circunstancias bajo las cuales ello fue colmando la escena histórica de Venezuela, o a cuenta de tratar de captar inteligiblemente la variedad de hechos de toda suerte que surgieron a medida que el campo de estudio se iba ensanchando y densificando, el pensamiento halló un
ámbito muy fértil donde fructificar. Desde la vertiginosa integración física del país, de otro modo separado en áreas incomunicadas desde siempre, hasta la súbita desaparición de caudillos y gobernantes locales que dominaban territorios como cabezas, acaso omnipotentes. Así se configura de la mano del petróleo la emergencia histórica de lo hasta entonces inexistente, un Estado como suprema expresión del mundo moderno. De la lenta pero firme presencia de formas políticas modernas, democráticas o como sea útil llamarlas, pero no menos del súbito y arrollador proceso de urbanización de la vida venezolana, a una velocidad de ocurrencia que carece de mayores referencias contemporáneas en nuestro ámbito latinoamericano, o del crecimiento vertiginoso de los niveles materiales de vida y de los concurrentes servicios públicos, o del desarrollo muy acelerado del mercado de trabajo y la insólita estabilidad de los precios, cuando el mundo más cercano alrededor se desbocaba en inflaciones de cataclismo, o del dominio de unas relaciones cambiarias que por décadas se mantuvieron asombrosamente invariables respecto del valor estándar mundial, o de la entrada de masivas corrientes inmigratorias que acrecentaron de suyo las capacidades del país para producir con mayores grados de eficiencia, o de unos niveles impositivos cercanos a cero, junto con tasas muy elevadas de inversión pública en infraestructura, construcción residencial, dotación de equipos y maquinarias, que multiplicaron muchas veces el tamaño del acervo de capital en unas pocas décadas, o de rentabilidades privadas que excedían 3 o 4 veces las tasas promedios en el mundo. Todo ello y mucho más, al amparo factual del petróleo y de su renta, fueron temas para la consideración científica. Pero también con sentido contrario y en un tiempo posterior, caídas de la actividad económica que exceden los límites allende los cuales ya no puede hablarse de contracciones. Una depauperación colectiva sin mayores antecedentes, condiciones que superan la más radical inestabilidad admisible en el mercado cambiario, tasas de inflación que han dejado de reflejar circunstanciales desencuentros entre oferta y demanda, para patentizar así la simple inexistencia de los bienes más esenciales en el mercado del consumo, corrientes emigratorias que van despoblando al país de sus capacidades históricas acumuladas y concurrentemente formas de relación políticas que desandan los caminos democráticos y que, amparadas en la simple formalidad de la ley, apuntan a despotismos que se llegaron a tener como anacrónicos. En síntesis, y para regresar a la materia económica, el normal espacio de lo económico y que su conocimiento supone que se da por sentado en los términos usuales de sus fuerzas y contrafuerzas más primarias, ya no se lo tiene más. La realidad es otra y precisar su naturaleza no es fácil. 3 grandes temas resumen las direcciones básicas que la cuestión del petróleo suscitó y cuyo marco de referencia, por necesidad, fue siempre, y aunque en no pocos temas insuficientemente, el mejor pensamiento económico universal. En primer término, la realidad mercantil del petróleo posee, como todas las cosas económicas, una dimensión cuantitativa. Una simple pregunta formulada en algún momento temprano de la existencia puso en marcha un programa de trabajo que resultó ser muy fructífero. ¿Cómo era Venezuela antes del petróleo? Con esta pregunta como guía se cumplió la tarea de reconstruir paso a paso la base estadística del país, desde el siglo XIX hasta el presente. Esa pregunta, ¿cómo no decirlo?, fue una dádiva. Pero será otra la ocasión, desde luego, para dar cuenta de los trabajos aquí cumplidos. Bástenos hoy decir que la realidad del petróleo impone consideraciones nada triviales sobre el sistema universal de contabilidad social, al punto de que en las relaciones nodales suyas es preciso introducir conceptos y relaciones cuantitativas nuevas. Hay, pues, una propuesta de contabilidad nacional documentada en finos detalles que yace para la libre consideración de la comunidad científica. En segundo término,
la cuestión de la renta petrolera introduce de partida un desbalance entre el producto y el ingreso. De modo que la teoría económica que su estudio suscita es una consideración de desequilibrios y no de balances equilibrados cuyas trayectorias de restauración, de romperse los equilibrios, hay que identificar. Estos desequilibrios tienen ostensibles expresiones, pero basta señalar una hoy, la del ámbito cambiario, el cual por lo demás expresa la realidad tras las cuentas externas que por necesidad en la economía petrolera rentística están en desbalance. Pero aquí no concluyen las cosas, desde luego. Finalmente, la materia del petróleo, dado un ámbito como el que facilita la experiencia de Venezuela, y en cuanto ella pueda generalizarse, causa un desequilibrio entre las fuerzas primordiales que sostienen la vida social contemporánea. Quiero decir, entre lo que encarna la sociedad civil, valga decir lo económico en sentido estricto, y lo que representa el Estado, esto es lo político, la política. Haber arrojado luces sobre esto último fue, quizás, uno de los resultados más significativos del curso de los años pasados. Efectivamente, entre las condiciones que soportan el advenimiento del mundo moderno destaca la recíproca necesidad que poseen entre sí mutuamente el cuerpo político y la sociedad civil. El primero carente en el tiempo histórico moderno de los medios para poder cumplir sus tareas. La segunda, por su parte, urgida de tener la protección y seguridad de su propiedad y riqueza. Arribar a esta condición, por lo demás, envuelve complejidades históricas que no es preciso entrar a mirar. Pero basta decir que cuando Adam Smith, muy en passant, toca esta materia, y sépase que él es el último de los grandes en hacerlo, ya el curso mismo de la historia había dado cuenta del proceso de configuración de este recíproco necesitarse y de cómo habría de conducirse tal relación. Lo cierto en todo caso es que en el caso de Venezuela, valga decir de una economía petrolera prototípica, tal suerte de balance de poder no se da, toda vez que el ingreso rentístico petrolero, cobrado por el Estado del mercado mundial, lo dota de autonomía económica en el ámbito doméstico. De lo que se sigue que las materias económicas asuman entonces otra naturaleza. Por no decir los límites mismos de la política económica o más enfáticamente de la política como política. La captación de esta fascinante realidad histórica constituyó un discernimiento de inmensa valía para facilitar la comprensión histórica de los tiempos venezolanos hasta el mismísimo presente. Queridos amigos, hablar de una vida es asunto muy serio y comprometido. Decidí hacerlo como lo he hecho esta noche, sintiéndome en casa propia, en justa respuesta a la muy gentil comunicación del doctor Julio Colmenares, donde se me participaba de manera formal la decisión que entre ustedes motivaron Edgar Reveis y Beethoven Herrera. Debo decirles que la distancia de fronteras que media entre esta casa querida y el mundo en el que me desenvuelvo cotidianamente no será nunca óbice para buscar estar aquí a menudo y en cuanto las tantas circunstancias posibles así lo permitan. Permítanme una reflexión final y suplico su benevolencia para hacerme de un par de minutos más. En los meses avanzados de este año que cursa, salió de la imprenta el tomo segundo de mi itinerario por la economía política, cuyas labores de edición había concluido en los meses finales de 2015. El tomo primero, a su vez, había visto la luz en 2009, por lo que debo decir que a lo largo de los años transcurridos, hasta el presente, algunas cuestiones fundamentales que me mueven se me hicieron particularmente acuciantes. Y tanto fue así que cuando escribía su prólogo me asaltó un interrogante que quizás nunca había tenido frente a mi espíritu
con la vivacidad que ahora experimento. ¿Y qué se sigue luego de esto? La respuesta que me he estado dando, a lo largo de estos tiempos más cercanos, lleva consigo una doble vertiente. La primera, importante, pero no decisiva. ¿Cuál es la valía científica de lo hecho? Habrán de ser otros los que den su criterio al respecto. La segunda sí va al fondo de mi existencia y me obliga a expresarme. El trabajo cumplido así ha conducido a permitirme ver con rigor y hasta transparencia los condicionamientos que imponen sobre el espíritu inquisitivo orientaciones y criterios aprendidos, recibidos, heredados o transmitidos por las generaciones anteriores. Más efectivamente dicho, el grito de batalla que el mejor pensamiento ha empleado para mostrar su desideratum es, bien lo sabemos, a las cosas mismas. Pues bien, si algo me ha hecho patente el itinerario transitado, es que entre esas cosas mismas y mi propio batallar, mis incitaciones, medios y capacidades, yace un espacio donde habitan otros, cuya compañía, por demás, querida y admirada, no puedo dudar en llamarla ilustre e iluminada también, pero que en todo caso no son mi ser mismo. Y en estos asuntos, estimados amigos, es uno mismo quien debe esforzarse por hallar su posición en el mundo. Las labores de la razón no admiten excepciones. Quien piensa es uno mismo y nadie puede pensar a cuenta de uno. Me aferro al final entonces a un último bastión y no tengo más, me entrego. Ni lo imagino, la libertad de pensamiento. Aquí en estas tres palabras yace mi absoluta subjetividad, la cuestión íntegra de mi propia existencia, libertad de pensamiento. Pero el círculo no se me cierra, ni será posible jamás cerrarlo. En efecto, es la libertad la que me obliga a pensar, o es el pensamiento el que me impone buscar ser libre. ¿Qué de este círculo de fuerzas, este real torbellino de fuerzas más bien, para otra ocasión, sin embargo? Debo terminar. En el comienzo hablé de un anhelo. Me permitirán ustedes que con un cierto dejo de intimidad, señor presidente, lo comparta abiertamente. Un 10 de febrero, allá en 1968, ingresé de manera formal a la vida profesoral universitaria. Salvo un ínterin brevísimo, por razón del ejercicio de un cargo público ministerial, no he dejado nunca de ser estudiante, académico, profesor, aquí y allá, en muchas partes y lugares, algunos de los cuales son verdaderos terruños, cálidas moradas de mi espíritu. El sedimento de tan prolongada experiencia tiene 1000 formas, quiero decir, son 1000 huellas de todo carácter. Hay una, sin embargo, como especial, como muy viva, a diferencia de otras que lentamente se me han ido anquilosando. Hoy, aquí, pues, ya no es solo el profesor quien ex cátedra habla y se expresa. Entre estas paredes es más bien el hombre quien se les muestra. El ser humano que ha querido pensar y que ha buscado hacerlo. Pero desde esta condición, a decir verdad, no se puede ser fácilmente hoy ser profesor.
El alumno del presente acude al aula en la búsqueda de orientaciones que él espera sean más bien indubitables, de comprobada eficiencia, aptas además para llevar a resultados prácticos, quiero decir útiles, sin dilación ni demoras. Al aula se asiste para escuchar y aprender, con miras al objetivo, acaso excluyente, de poder actuar en lo inmediato y de ejercitarse exitosamente. Pero, ¿y dónde entonces el pensar, cuyos ritmos y cadencias son tan propios? O lo que dice básicamente lo mismo, ¿y para qué el pensamiento? Si no son las aulas, y el aula por antonomasia es la escuela, el politécnico, la universidad, ¿dónde están los espacios para el pensar? Es decir, para la superior empresa humana de encarar los tiempos y sus circunstancias históricas, sin más afán ni propósito que discernir su orientación, que poner al descubierto las tendencias que los cruzan, de revelar su sentido y dirección. ¿Dónde están, pues, los espacios para el pensar? Para el pensar, que es oír y ser oído, que es hallarse en la especialísima condición cuando quien habla y el que escucha se encuentran ambos buscando a tientas. Especialísima, porque quizás no hay situación cuando dos seres humanos sean más iguales y estén más indefensos que allí y entonces. Especialísima en suma, porque si el pensar es asiduo, pudiera darse que la luz conseguida abra nuevos caminos que franqueen posibilidades para el bien de la condición humana como un todo. Habrá aquí, en este rancio espacio cargado de merecimientos y nombradías, donde alentar un anhelo como el que portan estas palabras últimas, con las cuales he querido cerrar mis palabras de esta noche. Muchas gracias. Lectura de los comentarios de rigor a cargo del académico de número, Dr. Edgar Rebey Roldán. Buenas noches. Es muy honroso y grato para mí comentar el trabajo con el que hace su ingreso como miembro correspondiente de nuestra academia, el profesor Asdrúbal Batista Troconis, a quien conozco desde hace varios años, aunque el tiempo de nuestro lazo intelectual es más largo. Compartimos una visión parecida de aproximación del conocimiento y la práctica de la economía como ciencia social, así como temas afines de interés en el campo científico. La evolución del pensamiento económico y de las teorías del desarrollo, el manejo cuantitativo de las cuentas nacionales para sustentar las teorías y el análisis del capitalismo rentístico en Asdrúbal y los mesocontratos y el capitalismo político en mi obra, que son dos formas complementarias para examinar la influencia creciente de la política sobre la economía y la sociedad,
y viceversa. 2 pasos me corresponde dar en este ritual. 1, resaltar el perfil académico de Asdrúbal durante su larga carrera de profesor e investigador. Este paso ya fue dado por nuestro presidente, entonces me voy a concentrar en el segundo paso, que es poner en evidencia con algunos temas y ejemplos que extractaré de su prolífica obra el gran aporte que el profesor ha hecho en el campo de las ciencias sociales en América Latina. El aporte del nuevo miembro correspondiente. Primero el método. A continuación, quiero concentrarme en el aporte intelectual, en su pensamiento económico como proceso evolutivo y en su método de trabajo, después de haber estudiado algunas de sus obras y no todas. Primero, destaco su visión horizontal y multidisciplinaria de las ciencias sociales, que sin abandonar el manejo de las teorías económicas y la búsqueda permanente de la medición y la cuantificación, cubren materias tan amplias como la historia, la filosofía, la sociología, la economía, el derecho, la política y la economía política, a más del manejo refinado de los instrumentos cuantitativos que con gran pericia ejercita en las cuentas nacionales. Segundo, resalto el equilibrio que mantiene en su obra entre la explicación, la predicción y la medición, como nos lo ha recordado Piketty en su obra El Capital del siglo XXI. En efecto, la ciencia económica demanda un nuevo equilibrio entre la medición, la explicación y la predicción. René Thom, quien recibió la medalla Fields en 1968, equivalente en la matemática al Premio Nobel en Economía, estableció la diferencia entre calcular, explicar y predecir. Señaló que Descartes, con sus vértices y sus átomos enlazados, explicaba todo y no calculaba nada. Newton, con la ley de gravitación, calculaba todo y no explicaba nada. Para Thom, ganó Newton por la posibilidad de predecir. En economía, las teorías convencionales solo deben considerarse como cajas de herramientas que han llegado a un bloqueo por su alto grado de sofisticación matemática, en que calculan todo pero son incapaces de explicar y predecir los eventos y procesos complejos en el mundo globalizado, como aconteció con la crisis de 2008. Desconocen la política. Asdrúbal ha tenido gran cuidado, como lo ha hecho evidente Piketty, de utilizar la historia, la filosofía y la economía política para completar y enriquecer los análisis cuantitativos, basándose primordialmente en las cuentas nacionales para extraer conclusiones que van más allá de la mecánica clásica y de los sistemas de regresión. No sacrifique el análisis, la intuición, por el refinamiento matemático y estadístico. Tercero, señalo que su enfoque de complejidad aplicado a la economía política le permite ser coherente y encontrar sinergias que utiliza principalmente en el caso venezolano las teorías y los instrumentos de la economía política, las cuentas nacionales y la teoría económica del capitalismo rentístico, que según el autor
requiere un necesario relevo. 2. El itinerario de la economía política que Asdrúbal ve no como una confrontación feroz entre teorías, sino como un proceso de acumulación de conocimiento. En su excelente libro, Los límites de la economía política, cuyo subtítulo es Consideraciones acerca de una ciencia histórica, analiza el pensamiento económico basado en lo que él llamó y presentó aquí la idea, la intelequia, el objeto y el saber absoluto. Es válida su pregunta inicial cuando se dice qué provocó en esos hombres la presencia constante de un impulso que les llevó a ensanchar el entendimiento de lo que es y cuyos frutos y resultas la humanidad ha terminado por hacer suyas en calidad de patrimonio común que a todos nos pertenece. En esos momentos que Asdrúbal llama ciméricos o hitos de la ciencia económica, lo remonta a Aristóteles, quien, según Asdrúbal, descubre la radical inconmensurabilidad entre los bienes comerciados, que hace del comercio una imposibilidad en sentido estricto, interrogante que se fue resolviendo por la práctica. Tomás Aquino, como él lo menciona, hace después una pregunta moral fundamental. ¿Puede alguien de forma lícita vender una cosa de más de lo que vale? O simétricamente, según Asdrúbal, ¿puede alguien de forma lícita comprar una cosa en menos de lo que vale? Preguntas válidas hoy, por ejemplo, respecto a los grandes monopolios farmacéuticos o frente a las gangas y privilegios con los que se vendió y se sigue vendiendo el patrimonio público después de 1990. Insiste también Asdrúbal en la dimensión creativa de William Pitt y Adam Smith, que colocó la ciencia económica en un horizonte diferente, cuando para Adam Smith la práctica de lo económico asume científicamente el trabajo de un espacio homogéneo definido y determinado por el trabajo que reposa en el acto humano de producción. Que Sney ya había puesto en evidencia lo fundamental que es la interacción de las fuerzas económicas en pos del necesario equilibrio entre ellas, y prosigue Asdrúbal al destacar el aporte de Marx cuando subraya que en la cuestión de la propiedad yace la respuesta al enigma de la historia. Sus análisis sobre la visión del capital como servicios, trabajo, servicios, tierra y servicios capital son de gran interés. Se pierde, como lo destaca con razón el autor, el sentido de la historia y se llega a la ahistoricidad que trató de fundar el neoliberalismo con Fukuyama después de la caída del muro de Berlín. No quiero olvidar la importancia que atribuye Asdrúbal a William Pitt. Marx mismo le había atribuido el carácter de fundador de la moderna economía política y que no se le puede desconocer su posición preeminente en el origen de la estadística o la contabilidad social. Según Asdrúbal, al fin de cuentas, termina por constituir una parte imprescindible del conocimiento económico más fundamental. Varias veces he mencionado que en las grandes crisis la teoría económica queda desnuda y lo único que permanece legítimo es la contabilidad nacional y los modelos de insumo producto
que son aplicados universalmente. Posteriormente desaparece su preeminencia durante las épocas de auge. Con razón Asdrúbal señala como un momento cimero cuando Keynes asumió como objeto de la economía no ya la conducta de un individuo prototipo, sino la práctica de los agregados económicos, y que el ámbito de aplicación de Keynes fue el territorio nacional con ocasión de la gran crisis económica que se inició en 1929 y que usó como instrumento privilegiado la contabilidad social. En esta interesante obra, rica en bibliografía y referencias históricas, determina el ámbito de la economía política, reitera la economía política como una disciplina autónoma y demuestra que ella es una ciencia histórica, profundizando en temas tan esenciales como el advenimiento histórico del capital, el intercambio trabajo, la conmensurabilidad de las mercancías y lo que es clave, el intercambio de la fuerza de trabajo y la generación del excedente. Y el tema esencial de hoy, la competencia, la distribución del excedente y la tasa de beneficio. En su trabajo hace interesantes comentarios sobre los límites de la ciencia histórica, de la economía política, y muestra sus límites, y el problema de la simultaneidad de los tiempos en el proceso decisorio que hoy se convierte en un tema clave de la economía. Quiero dar dos ejemplos, el de Brodel en la historia y el de la intricación en la física cuántica. En el primero, Brodel distingue tres niveles históricos: el acontecimiento o la espuma de la historia, que tiene oscilaciones rápidas y más visibles, pero menos significativas, basado en los personajes políticos que generaron los hechos. La elección presidencial de Trump hoy es la espuma de la historia. Segundo, la historia cíclica o coyuntural, caracterizada por fases lentas cuyos cambios son perceptibles. Tercero, la historia de largo plazo, la larga duración, o sea, el nivel de las estructuras cuya estabilidad es grande. El segundo tema fundamental es la creciente complejidad de la intricación regulatoria en la fase de la globalización. Por ejemplo, los sistemas regulatorios tienen una gran interacción en la economía global, ya que están conectados en el orden internacional del Estado-nación y de la ciudad-región. Debe tenerse en cuenta que en la economía global existe intricación entre esos tres sistemas regulatorios que no son independientes en sus diferentes órdenes e interactúan en tiempo real. Por ejemplo, un proceso a ciudadanos colombianos o latinoamericanos por tráfico de droga, lavado de dinero y genocidio es investigado en Estados Unidos solo por lavado de dinero y narcotráfico, como ha acontecido con algunos líderes paramilitares. En Estados Unidos se convierte el delito de narcotráfico y en Colombia del narcotráfico, lavado y genocidio. Como la investigación avanza en paralelo en los tres órdenes, se cumplen las leyes de la teoría cuántica, una superposición de estados se investiga en los tres niveles y una intricación, o sea, la propiedad que tiene el proceso de comportarse diferente en los tres niveles, pese a constituir un solo objeto delictivo.
También cumple con la propiedad de intricación, o sea, la influencia a distancia. El enfoque que se le ve al lavado de dinero en Estados Unidos puede cambiar el enfoque del mismo proceso en Colombia e influye asimétricamente. El orden de los procesos no es indiferente con el resultado final obtenido en los dos países. Es lo que se llama la no conmutatividad de las observaciones, o sea que A por B es diferente a B por A, como sucede en la física cuántica y no en la física clásica. La superposición de estados, la no conmutatividad y la dificultad de aplicar los tres niveles de Brodel en los análisis concretos de los eventos regulados son algunos de los retos que debe satisfacer la economía política de la complejidad. C. Las cuentas nacionales y las bases cuantitativas de la economía venezolana. El profesor Batista es un gran conocedor y gestor de las bases cuantitativas de la economía venezolana. En este libro, cuyo prólogo a la tercera edición fue hecho por Angus Madison, desarrolla una innovadora presentación de las cuentas macroeconómicas del Estado venezolano. Al lado de las directrices cuantitativas tradicionales de dichas cuentas, construye cuentas macroeconómicas propias de la economía venezolana, 1922-2008, en las cuales se estima el PIB petrolero convencional y lo compara con el PIB petrolero normal no rentístico de las cuentas convencionales. Este método de cálculo proviene de la idea germinal que elaboró conjuntamente con su colega Bernard Momer, en el cual intentaba excluir la porción del ingreso petrolero que no tenía contrapartida de actividad productiva nacional, proyecto que según Asdrúbal fracasó en su inicio por la oposición del Banco Central, que había puesto a circular en 1984 su nuevo sistema de cuentas económicas. El método alternativo de cálculo surge de varias consideraciones teóricas y prácticas que Asdrúbal analizó a profundidad. La primera es que riqueza y capital no deben necesariamente asimilarse. En efecto, las riquezas naturales inexploradas no son parte del capital. El capital es producido, más no la riqueza. Además, la teoría moderna ambiental diría que la riqueza ambiental se conserva y el capital humano se construye. Todo capital es riqueza, mas lo contrario no es cierto. La segunda va en el sentido de que la propiedad del Estado venezolano, y se puede ampliar a otros estados, sobre los yacimientos petrolíferos y la relación que esta propiedad establece con el capital petrolero, constituye relaciones típicas de terrateniente. Así está en el libro. La tercera, como lo señaló Thomas E. Skidmore en su prólogo de la edición de 1997, entre sus diversas contribuciones analíticas, se destaca la manera de conceptuar y calcular para los fines de las cuentas nacionales la parte rentística de los ingresos generados en dicho sector. Es decir, aquella porción del ingreso petrolero cuya contraparte es el ejercicio de la propiedad por el dueño, en este caso el Estado propietario, en simetría y objeto de discusión con las rentas del propietario de un terreno urbano y rural. El profesor Batista considera que un cálculo de la renta más ajustada
surge de considerar las actividades económicas del petróleo separadamente. Esto es extracción y refinación. Provee las estimaciones para el periodo 1968-2006 en que el PIB petrolero no rentístico es aproximadamente el 22,4% en 1967 y en 2006 el 25,9%. Con un complejo método de cálculo que no podemos detallar aquí, estima Asdrúbal la información acerca del precio crudo con y sin renta internacional. Así, entre 1968 y 2006, la diferencia entre ambas magnitudes fue en promedio 2,86 veces, llegando a ser 5,9 veces en el 74 y solo 1,78 en el 97. El precio promedio de transferencia estimado es de 1,67 veces mayor que el precio que no incluye la renta internacional. 4. El petróleo y la dinámica del capitalismo rentístico. Es aquí en donde Asdrúbal hace una pertinente sinergia de sus conocimientos de la economía política, las cuentas nacionales y la economía petrolera venezolana y mundial. Primero, deseo destacar la síntesis que hizo Harold Savars en el prólogo de 2009. Resaltó este autor que el capitalismo rentístico, como categoría analítica, describe una estructura económica sustentada en la relación del mercado mundial con la propiedad nacional sobre un recurso no producido y ejercida por un Estado terrateniente. El Estado es al mismo tiempo agente económico en el mercado mundial y agente político en la economía nacional. Actúa como un agente privado, económico privado en el ámbito del mercado mundial y como agente político de la estructura nacional de mercado. El Estado como agente privado en el mercado mundial compite o actúa como un cartel en el mercado, en el marco de la OPEP, y como agente privado en el orden nacional asume la función de gran dispensador de los recursos petroleros. Al comparar con Colombia, distribuye más que redistribuye, ya que otorga, según Asdrúbal, y reparte rentas sin contrapartida, lo que asegura preeminencia que no se apoya solo en el poder político, ni tampoco en la fuerza bruta o en la violencia abierta. Voy a hacer una ajustada recapitulación, a riesgo de equivocarme, del colapso del capitalismo rentístico tal como lo define Asdrúbal. La dificultad de acumulación de capital, sostenida de manera significativa sobre el aprovechamiento productivo de una renta internacional, que llega a tornarse extrema a partir de cierto momento, produciendo su virtual paralización. No se trata de analizarlo en forma mágica, como la maldición de los recursos naturales, que no existe, como lo han probado países como Noruega y Chile, sino con la idea que hay países que usan bien y otros que usan mal los recursos naturales, tanto en periodos de auge como en periodos de recesión. Mitigar los efectos de la sobrevaluación cambiaria y otros efectos adversos sobre la industria, la agricultura y los servicios modernos,
que se han producido por las bonanzas energéticas depende de las instituciones y las políticas macro y micro de las élites de los estados. Es un punto tal vez fundamental y ha sido probado por el Banco Mundial en estudios en muchos países. De todas maneras, se generan rentas y existe una lucha feroz por la captura de esas rentas, como ha sucedido en Colombia, México y Venezuela. Asdrúbal considera años críticos 1977, 78 y 2012, porque hasta ahí llegue el análisis de los trabajos que yo estudié, y en forma dramática lo acontecido entre 1978 y 2008. En la década del siglo XX, Venezuela, en el siglo XX, Venezuela tuvo 6 décadas de ascenso y 4 de declive, según Asdrúbal, que influyeron en el desarrollo del crecimiento del sector productivo, siempre atadas al precio del petróleo. En Venezuela el colapso se manifiesta por la contradicción entre un Estado rico y una población pobre. Ese es un punto tal vez fundamental. Y se manifiesta, como se está manifestando hoy, por la paralización de la inversión privada, la caída dramática del salario real entre el 78 y el 99, con leve recuperación posterior y caída hasta el 2006. En los años recientes, la inflación galopante ha destruido el salario real. Según Uslar Pietri, la venta de hidrocarburos produjo en Venezuela entre el 76 y 1995 270.000 millones de dólares, de los cuales salieron ilegalmente 100.000, según él. La magnitud del acervo de vivienda por familia en el largo plazo, 1950-2008, tuvo un periodo de auge, según los trabajos, entre el 50 y el 82, y caída dramática entre el 82 y el 2008. Tal vez pudo influir en el último periodo que Chávez dio prelación a la educación, la salud y la nutrición, a diferencia de Colombia, que lo ha hecho con la vivienda de interés social. Una caída brusca del ritmo de producción, según los trabajos de Asdrúbal, situación propia de las crisis económicas, que con el mismo acervo del capital se produce menos. Compara la intensidad del capital, que aumentó con la Gran Depresión de Estados Unidos, incrementándose en 45% entre 1928 y 1933, y en México 20% entre 1979 y 1986. En Venezuela esta relación permaneció estable entre 1960 y 75, pero aumentó entre el 76 y 87. La capacidad productiva se incrementó sin tener la suficiente contrapartida en la demanda del mercado. La ausencia de diversificación de la economía es uno de los problemas críticos, y el manejo de la renta petrolera, no solamente en Venezuela, sino en Colombia. El método apropiado para mantener la dinámica del crecimiento se descubrió hace bastante, pero no ha sido instrumentada sino en países con alta madurez política, como Noruega, citado con razón por Asdrúbal, y más recientemente en Chile. En efecto, la tasa de crecimiento de un país con importantes recursos energéticos
depende de la planeación y explotación eficiente de sus rentas históricas, ambientales y políticas, que no resultan necesariamente del libre mercado o de la creación de una ventaja competitiva. La segunda tasa de crecimiento, la más importante en la globalización, es la tasa de crecimiento de los nichos o clústeres que se originan en las agendas de competitividad, como sucedió en los casos de Noruega, Nueva Zelanda y Chile. Consiste en invertir parte de los excedentes obtenidos en las actividades de los sectores que tienen rentas ambientales, políticas y minero-energéticas en los sectores de la agenda de competitividad, de tal suerte que la tasa de crecimiento de las segundas sea más alta que las de las primeras. Sembrar el petróleo, lo que no se pudo hacer ni en Venezuela ni en Colombia, según la máxima, creo, de Uslar Pietri, desde 1935, cuando publicó ensayos sobre la utilización del ingreso petrolero y la educación. El análisis de la distribución del ingreso en México, Colombia y Venezuela, poder y desigualdad, es urgente realizarlo a la luz de nuestra propia configuración social. Estimado doctor Asdrúbal Batista, nuestra mesa directiva, los miembros de número y correspondientes de la academia, estamos orgullosos de su ingreso a nuestra institución. Puede usted guarnecerse y anidar en nuestra academia, valorizando las investigaciones que realizamos con enfoque pluralista e internacional. Damos también la bienvenida a su querida esposa Cecilia, que ha jugado un papel fundamental en la realización de su obra, y esperamos en adelante continuar conjuntamente el camino de valorizar el pensamiento económico latinoamericano y de nuestros países. Muchas gracias. Antes del punto sexto de la entrega de juramento, del juramento y de la entrega de medalla y del diploma, el académico Beethoven Herrera, vicepresidente de la academia, dirá unas palabras de bienvenida. Profesora Asdrúbal Batista, profesora Mari Vera Colina, directora del CID de la Universidad Nacional, amigos, colegas de la academia, hermanos venezolanos, alumnos, amigos todos. Desde siempre, los colombianos y venezolanos hemos estado profundamente entrelazados. Y no es solo por la línea fronteriza que nos une por 3.000 kilómetros, son los extendidos lazos de sangre y, claro, los vínculos comerciales y los académicos que hoy reforzamos. Por todo ello, al proponer el ingreso del profesor Asdrúbal Batista a nuestra academia, quisimos hacer patente el carácter universal y sin fronteras de la búsqueda intelectual, la libertad de pensar que Asdrúbal reclamaba esta noche como razón de ser, y reconocer a Asdrúbal sus amplios méritos de economista, profesor, funcionario y analista. Quienes tuvimos la idea de proponerlo para su ingreso,
aceptado de modo unánime en nuestra Asamblea, quisimos expresar con esta postulación el reconocimiento al mérito intelectual y la fe cierta de que nuestros dos países llegarán a la luz después de tormentas y penumbras, más pronto que tarde. Y en homenaje a esta hermandad y al hermano pueblo de Venezuela, los invito a escuchar de pie el himno de la República de Venezuela. Unida
7. Toma de juramento y entrega de la medalla y del diploma al doctor Asdrúbal Batista por el presidente de la Academia, doctor Julio Silva Colmenares. ¿Promete usted cumplir fiel y fielmente los estatutos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, especialmente en lo relacionado con la defensa y desarrollo de la economía y del pensamiento económico? Así lo prometo. Si así fuere, la sociedad y la academia lo exalten, si no, lo censuren. La Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en el señor Don Asdrúbal Batista Troconis y a su contribución al pensamiento económico, ha tenido bien nombrarlo su individuo correspondiente, y para que conste les pide el presente diploma. Bogotá, Distrito Especial, 9 de noviembre de 2016. El presidente Julio Silva Colmenares, el secretario general Edgar Reveís Roldán. Y queremos que Cecilia Hortensia venga a colocarle la medalla a Asdrúbal. Muy bien, ahora sí, bienvenido a esta casa. Octavo, vino de honor ofrecido por el nuevo recipiendario.